Mañana es la cabalgata de Reyes que se emitirá en esta casa a partir de las 5 de la tarde. Sin embargo, sus majestades de Oriente han tenido ya una primera parada en la ciudad. Esta mañana, Melchor, Gaspar y Baltasar han atendido a los más pequeños en el Estadio El Arcángel. Con los futbolistas del Córdoba, Simo y Antonio Casas como pajes, los Reyes Magos han recibido a una larga cola de familias para recoger las últimas cartas antes de la noche más ilusionante del año, en la que tendrán que darse prisa para entregar todos los regalos. Entre las peticiones deportivas estaban ropa blanquiverde, los 3 puntos del domingo en San Fernando y un ascenso, aunque no necesariamente en ese orden. 2.000, 3.000 personas, la verdad que nos faltaban dedos en las manos para contarlo. Muy buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de nuestro informativo de este miércoles 4 de enero. Estos son los titulares de PTV Noticias. Aumenta el número de pacientes COVID ingresados en los hospitales cordobeses, aunque la presión asistencial se mantiene muy por debajo de los picos de la pandemia. 496 personas contagiadas fallecieron el año pasado en la provincia de Córdoba. El 96% de ellos tenían más de 60 años. Los presupuestos de la Diputación superan por primera vez los 300 millones de euros. Las cuentas de la institución provincial salen adelante con los votos favorables de PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos, la abstención del diputado no adscrito y el rechazo del Partido Popular y Vox. Casi 50.000 personas recorrieron las exposiciones y participaron en las actividades del C3A durante 2022. El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía ha batido su récord de visitantes, con un incremento del 109% con respecto al ejercicio anterior. Aumenta la presión asistencial a consecuencia de la pandemia, sigue entre nosotros en 2023. En los hospitales cordobeses permanecen ingresados 26 pacientes COVID, 2 de ellos en las unidades de críticos. Es la cifra más alta desde primeros de noviembre. Las fiestas navideñas y el aumento de los contactos sociales han vuelto a elevar el número de personas ingresadas en los hospitales cordobeses. En apenas 2 semanas, la cifra ha pasado de las 16 camas ocupadas que había antes de Nochebuena a las actuales 26, el número más alto desde primeros de noviembre. Con todo, la presión asistencial está lejos de los peores momentos de la pandemia. Hace ahora un año, el 18 de enero de 2022, los hospitales de la provincia atendían a 202 contagiados con COVID y en febrero de 2021 llegó a haber más de 450 personas ingresadas, 17 veces más que ahora. Hace 2 años, las unidades de críticos estuvieron al borde del colapso, con más de 80 enfermos COVID frente a las 2 camas ocupadas que hay en la actualidad. El actual repunte asistencial no solo afecta a la provincia de Córdoba. En el conjunto de la comunidad se han producido 40 nuevos ingresos en apenas 7 días, elevando la cifra total por encima de los 240 pacientes COVID hospitalizados, afortunadamente muy inferior a los 2.300 de hace un año o a los 5.000 contagiados que llegaron a atender al mismo tiempo los hospitales andaluces en 2021. En el último año se han reducido significativamente el número de contagios y hospitalizaciones, pero no la cifra de fallecimientos. Casi medio millar de cordobeses han muerto por culpa del coronavirus durante 2022, apenas un 10% menos que el año anterior. 496 pacientes COVID han fallecido durante 2022 en la provincia de Córdoba, una negra estadística que mejora muy poco los 544 decesos de 2021, apenas un 10%, o los 616 que se produjeron en 2020, el peor dato de la pandemia. 1.655 muertes en el luctuoso cómputo global. A pesar de la tendencia positiva que en general presenta la lucha contra el coronavirus, el número de fallecimientos decrece a una velocidad inferior que el del resto de parámetros. Tampoco cambia demasiado el perfil de las víctimas del coronavirus. Del casi medio millar de fallecidos en 2022, el 55% fueron hombres, frente al 45% de las mujeres, un porcentaje que se viene manteniendo con mínimas alteraciones en los 3 años de la pandemia.
A pesar del avance de las campañas de vacunación, sobre todo las personas de más edad, es en estos grupos etarios, en los de más de 60 años, en los que se produce casi el 95% de las muertes, una circunstancia que también se repite desde 2020. El año pasado no falleció ningún paciente COVID de menos de 40 años y desde el inicio de la crisis sanitaria solo ha muerto una persona, una mujer, de menos de 30. No se ha notificado ninguna víctima mortal menor de 20 años. En el conjunto de Andalucía, el coronavirus se ha cobrado la vida de más de 15.600 personas, 3.600 de ellas en los últimos 12 meses. A la vuelta de las vacaciones o algunos días más tarde, los alumnos del Instituto Ángel de Saavedra tendrán una salida adecentada por la calle Sor Ángela de la Cruz. El Ayuntamiento está culminando el arreglo del acerado porque el peligro de atropellos era creciente. Enfrascado en la instalación de semáforos en la conexión de la Ronda Norte con la calle Ingeniero Ruiz de Azúa, el Ayuntamiento de Córdoba recibió una petición de auxilio por parte del director del Instituto de Enseñanza Secundaria Ángel de Saavedra. Ante el aumento de tráfico en la zona, había que acondicionar el acerado de la calle Sor Ángela de la Cruz urgentemente para evitar una desgracia. Estaba intransitable tanto por los que iban andando como los que necesitaban ruedas, por los carritos de las madres. Se veían obligados a salir a la carretera con el riesgo, el peligro que suponía, sobre todo en época de lluvia, 200 o 300 nenes transitando por la calle. ¿Por qué? Porque no había manera de andar por aquí o incorporarse por aquí a la Ronda Norte. En definitiva, hablé con accesibilidad y esto es una de las cosas que queríamos aquí reconocer públicamente, la labor de la Delegación de Accesibilidad. Se trata de una obra fundamental para cerrar el perímetro del instituto, que será aprovechada por sus usuarios, los familiares y los vecinos del barrio. Falta por rematar aproximadamente la quinta parte, en la intersección con la calle Alcalá Zamorá, de una acera que mide algo más de 50 metros de largo. Entonces, en tiempos de lluvia sobre todo, los alumnos no tenían más remedio que invadir la calzada con lo que ello supone. Así que imaginaos, una hora punta con mucho tráfico, con lluvia, con eso hemos tenido suerte que no haya pasado nada, sinceramente. Después de procesar las necesidades de los centros educativos a partir de la información solicitada en unos formularios, la Delegación de Inclusión y Accesibilidad acometerá próximamente nuevas actuaciones en los entornos de los colegios siguiendo criterios de accesibilidad y seguridad. En este sentido, se acaba de adjudicar un contrato de rampas y barandillas. Paralelamente, el edil de Sostenibilidad y Medio Ambiente presentaba los calendarios de 2023 para incentivar el consumo de productos locales y de temporada. El escenario elegido ha sido el mercado municipal de Ciudad Jardín. El Plan Municipal contra el Cambio Climático tiene tres aspectos fundamentales: la transición energética, la adaptación y la comunicación y la participación. A esta última pata corresponde el lanzamiento del almanaque de 2023 por parte de la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Lo que hemos hecho es que de la mano de la mesa del Pacto de Milán y de la Comisión de Medio Ambiente, del propio Consejo de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pues lo hemos elaborado en base a argumentos de sostenibilidad alimentaria fundamentalmente. El calendario recoge una serie de medidas a adoptar y recetas basadas en la promoción de frutas y verduras. El consumo de vegetales es una de las claves de la Agenda 2030 y de la estrategia de la Comunidad Europea. Por otra parte, también decir que aquí se fomenta y se dice, lógicamente, las bondades de la adquisición de productos de frutería, de verdulería y en mercados y en pequeños establecimientos de barrios del centro de la ciudad, porque ello motiva además que no haya que coger el coche, que no haya casas de desplazamiento, que se consuman productos de cercanía, porque efectivamente los productos de cercanía colaboran a la mitigación de los gases de efecto invernadero, en cuanto que, bueno, yo siempre doy el mismo ejemplo, no es igual tomarse un aguacate de la costa tropical de Granada que un aguacate que ha tenido que ser traído de Brasil. Mercacórdoba colabora con la distribución de la mayoría de los calendarios por mercados, fruterías y verdulerías. Se ha elaborado una tirada de 9.000 ejemplares con dos formatos, de pared y de mesa. Sadeco está estudiando la posibilidad de recoger la basura orgánica solo cada 3 días. Esto es lo que asegura al menos el Partido Socialista, desde donde piden al alcalde que manifieste su rechazo a este proyecto y paralice los ensayos que con este objetivo está realizando la empresa municipal de saneamientos.
El Grupo Municipal Socialista ha recogido la denuncia que ha elevado el Comité de Empresa de Sadeco, la empresa municipal de saneamientos que se ocupa, entre otros cometidos, de la recogida de residuos. La información que nos llega es que se están realizando pruebas para una modificación de la frecuencia de la recogida de la basura orgánica en toda la ciudad de Córdoba. Es un asunto que nos pone en alerta y preocupa, dadas las características estivales de la ciudad, por poner un ejemplo. Puede haber muchos más motivos que también nos preocupan. Se trata de una recogida de la basura orgánica cada 3 días, donde consideramos, al igual que el comité de empresa, que sería un paso atrás en el servicio que se presta a la ciudadanía cordobesa y una reducción clara de los servicios públicos esenciales del Ayuntamiento de Córdoba. Rojas asegura que estos ensayos se están realizando sin que hayan sido informados el Consejo de Administración de Sadeco ni el Pleno del Ayuntamiento. El PSOE rechaza de plano que se aumente la frecuencia de la recogida de basura y denuncian que en una ciudad que supera los 40 grados de temperatura muchos días al año supondría un grave retroceso. En cambio, piden al equipo de gobierno que mejore los servicios que presta Sadeco, entre ellos la limpieza viaria, muy deteriorada en los últimos años, y que para ello incorporen a más trabajadores a la plantilla. Tenemos que decir que hay una realidad común ante esta situación de falta de limpieza y se trata de una necesidad no superada con la reposición de la plantilla en esta empresa pública. La necesidad de aumentar en más de un centenar de trabajadores de todas las categorías ha sido en este mandato la oportunidad perdida. Rojas asegura que los concejales socialistas propusieron que se incorporaran a la plantilla de Sadeco un centenar de peones procedentes de la Bolsa de Empleo y que el gobierno municipal lo rechazó por falta de presupuesto. Como contraste, la Diputación contará con un presupuesto récord en 2023, más de 300 millones de euros. Esta mañana el Pleno de la institución provincial ha sacado adelante las cuentas con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos. El Pleno de la Diputación ha aprobado de manera provisional los presupuestos de la institución provincial para 2023, unas cuentas récord que superan los 300 millones de euros. Si hablamos del consolidado, como ustedes saben, pues bueno, en el que se tiene en cuenta también la empresa y los organismos, estamos hablando de 379 millones de euros. Un presupuesto, pues bueno, con un marcado carácter inversor, donde priman las inversiones que se van a hacer en los municipios, como está contemplando antes, hemos dicho antes, las comprometidas ya de los planes provinciales, que son 16 millones, también en carreteras, en caminos y también con un marcado carácter social, con más de 77,5 millones para las políticas sociales. El proyecto de presupuestos ha obtenido el voto favorable de PSOE, Izquierda Unida y Ciudadanos, un presupuesto municipalista que apuesta por la lucha contra el despoblamiento, la mejora de las infraestructuras, las políticas sociales y el empleo. Hoy, desde el Grupo de Izquierda Unida, como parte del Gobierno, traemos a la presentación de estos presupuestos, pues yo creo que es un año más la consolidación de las políticas de transformación que venimos haciendo desde que formamos parte del Gobierno, políticas de transformación pues basadas principalmente en la protección del escudo social, en el municipalismo, en la despoblación y en definitiva en mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba. Nosotras hemos presentado enmiendas, una enmienda encaminada a que se realicen nuevos planes de desarrollo para nuestros pueblos, a que se siga luchando contra la despoblación, porque año tras año traen planes, traen proyectos, pero estamos viendo de que esos planes, esos proyectos no funcionan y por lo tanto le hemos presentado una batería de ideas, una batería de enmiendas, que algunas sí han sido aprobadas, otras no han sido aprobadas. A pesar de ello, Ciudadanos ha dado su voto favorable. También se han incorporado la práctica totalidad de las enmiendas que ha presentado el diputado no adscrito. Pese a ello, ha optado por la abstención. Viene motivado por dos cuestiones. La primera, porque una serie de enmiendas que se aceptaron por parte del equipo de gobierno, aún un año después, todavía no se han desarrollado. Esa es la primera, y la segunda, porque no puedo votar a favor de 2 millones de euros destinados a la memoria democrática y a políticas de igualdad que van con una igualdad sectaria y no una igualdad real, que es lo que está demandando esta sociedad. En contra de las cuentas provinciales se han posicionado el Partido Popular y Vox.
Un presupuesto que aumenta, como dice el Gobierno, pero que son los ayuntamientos los grandes perjudicados pues por esas reducciones que decía. Concretamente en el Más Provincia se recorta un 40%. Esto afecta, como no puede ser de otra manera, a los vecinos y vecinas de los pueblos de la provincia de Córdoba. Menos inversiones y obviamente menos empleo en estos presupuestos. Muy poca ayuda realmente a los problemas reales de todos los cordobeses de la provincia, de todos nuestros pueblos, de nuestros ayuntamientos, etcétera. Son unos presupuestos además un poco que van como con el cuento de la lechera, ¿no? Unos presupuestos que dedican menos dinero a los ayuntamientos, menos dinero a cultura, menos dinero a deportes, menos dinero a temas sociales y, sin embargo, se venden diciendo que son los presupuestos más altos, una vez más, de la historia de la Diputación. Esperemos que, como en el cuento, no termine rompiéndose el cántaro. A pesar de esta aprobación inicial, la Diputación no ha podido iniciar el curso con los presupuestos en vigor, como es habitual. En el último momento hubo que modificar las cuentas ante la negativa de la Junta de permitir préstamos con los que financiar obras municipales, una norma de ámbito estatal con la que el Gobierno autonómico solía ser más permisivo. Pablo Alfaro inicia su etapa como entrenador del San Fernando con Pedro Ríos como ayudante e Ismael Falcón como preparador de porteros. Otros 12 blanquiverdes esperan al Córdoba en el Estadio Iberoamericano 2010. Manu Farrando, sancionado, y Juanmi Callejón. El Córdoba continúa preparando el primer partido de 2023, fijado el próximo domingo 8 a las 4 de la tarde. Toca visitar al San Fernando, cuarto por la cola con un punto menos que el rival que marca la frontera de la permanencia en el Grupo 1 de Primera Federación. La Balompédica linense, que se presentará en el Arcángel el domingo 15 a las 6, apenas 3 días antes de recuperar su encuentro pendiente con el Unionistas. La derrota por 0-2 ante el Algeciras supuso el cese encubierto de Salva Ballesta, por lo que el San Fernando se presentó en Talavera sin entrenador. Después del 0-0 en el Municipal El Prado, el club azulino anunció a Pablo Alfaro como nuevo técnico. El aragonés tiene a Pedro Ríos como ayudante y a otros 2 exjugadores blanquiverdes a sus órdenes. El hispano-argentino Manu Farrando, su mejor defensa, se perderá el duelo con el Córdoba por acumulación de amarillas, mientras que el extremo Juanmi Callejón tiene poco protagonismo a un mes de cumplir 36 años. Con 38 acaba de colgar los guantes Ismael Falcón, que ahora ejerce como preparador de porteros. Su retirada ha sido cubierta por el mexicano Sebastián Fassi. Sí, es una situación atípica, claro que sí, pero creo que muy provechosa porque pocas veces puede un arquero tener a alguien de tanta experiencia y con tanta trascendencia en el fútbol europeo como su profesor. Entonces, bueno, es una grata experiencia y estoy muy agradecido de tener una persona como Ismael por encima mío todos los días. Mientras el Córdoba, con todas las fichas cubiertas, todavía no ha realizado movimientos en el mercado invernal, el Deportivo de La Coruña presentó ayer a Lucas Pérez con más de 7.000 aficionados entregados en Riazor. A sus 34 años, el delantero gallego da 2 pasos atrás. Deja el Cádiz, con el que llevaba 3 goles en Primera División esta temporada, para sacar de Primera Federación al equipo de su tierra, del que se despidió tras descender a Segunda en 2018. Según la predicción para mañana jueves, en la provincia de Córdoba habrá brumas y posibles nieblas matinales y cielos poco nubosos o despejados. Los vientos serán flojos de componente este, mientras que las temperaturas no experimentarán cambios o bajarán ligeramente. En la capital se esperan entre 4 y 17 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El C3A ha batido su tope de visitantes en 2022 con un aumento del 109% con respecto a 2021. Casi 50.000 personas visitaron las exposiciones y participaron en las actividades programadas, que tuvieron como protagonista la colaboración con la Fundación de Francesca Thyssen-Bornemisza. El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía recibió durante el año 2022 un total de 49.433 visitantes, lo que ha supuesto un aumento del 109% con respecto a 2021. De esta manera, el C3A no solo duplica los visitantes del año pasado y recupera el público que, como consecuencia de la pandemia, dejó de acudir a espacios culturales,
sino que bate su récord histórico obtenido en 2019. Supera el dato de ese año en más de 14.000 personas, un 40% de incremento. Durante 2022, este espacio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte llevó a cabo 5 exposiciones, 2 de ellas fruto del acuerdo firmado con TVA 21 de 3 años de duración. Además, volvió a recuperar el público de las actividades al aire libre, como cine, conciertos y performance, y los programas de producción, residencia, escuela nocturna y educativos. La eclosión vino en primavera con la gran muestra que ocupó todos los espacios expositivos. Futuros Abundantes invitaba a concebir la construcción del mundo y sus futuros ecológicos desde las premisas de la abundancia y la plenitud. Planteaba un diálogo entre visiones y propuestas artísticas de la colección TVA 21 para la ciudad de Córdoba, en torno a la multiplicidad de mundos en los que cohabitan humanos y no humanos. En esta amplia selección estaban representadas distintas generaciones de artistas, procedentes de geografías muy diversas. En otoño se produjo una renovación de las obras y se cambió el título a Futuros Abundantes en tiempos convulsos. Esta semana el Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba nos brinda los siguientes espectáculos. El sábado 7 a las 8, Carlos Sobera se subirá a las tablas del Gran Teatro con Mais Gloriosus. Pepa Antón dirige la versión de Antonio Prieto de la comedia de Plauto, con intérpretes de la talla de Elisa Matilla o Juanjo Cucalón. Las localidades cuestan entre 11 y 27 euros. Disfruta y regala cultura. IMAE Córdoba. A continuación podrán ver La Cantera, el espacio polideportivo presentado por Nacho Serrano. Esta noche con entrevistas a Alfonso Mesa y Salvador Chía, flamantes entrenadores del Córdoba femenino y el Deportivo Córdoba Cajasur, también a nuestra atleta más prometedora, Carmen Avilés. Nos despedimos desde Ronda de los Tejares. El broche del informativo de hoy lo pone este villancico a cargo de usuarios de los centros de participación activa. Hasta mañana.